Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 2. La primera cita. Señorita Miyo, ¿puedo pasar? Sí, por favor. Miyo abrió la puerta corredera de su habitación para Yurie, que le trajo una caja de madera. Aquí está el kit de costura que pediste, gracias. La caja estaba muy bien hecha y parecía cara. Miyo vaciló, insegura de si realmente podía usarla. Le preguntó abiertamente a Yurie, y la mujer mayor se estremeció de risa. Por supuesto. Pero si prefieres uno nuevo, házmelo saber. No, esto es perfecto. No tenía derecho a ser exigente, ya que había llegado prácticamente sin nada. Se esperaba que una mujer de una buena casa tuviera su propio costurero, pero como ella siempre había usado los hilos y las agujas de los criados, no lo había tenido en cuenta. Miyo se sentía muy mal por haber sido enviada lejos de casa sin más que la ropa que llevaba puesta. Tomó la caja de Yurie y recordó que tenía una pregunta candente. Yurie, ¿sí? Estaba el señor Kudou enfadado conmigo esta mañana. ¿Enfadado? ¿El joven amo? ¿Lo estaba? Miyo debió de incomodarle mucho, rompiendo a llorar de repente. Agachó la cabeza, triste y avergonzada. Cuando las mujeres bellas como su madrastra lloraban, los hombres estaban encantados de consolarlas con un abrazo. Pero eso no ocurriría con Miyo. Su cara de llanto debía de ser demasiado horrible incluso para mirarla. Aunque pensó que lo mejor para Kiyoka habría sido echarla de una vez, se sintió terriblemente mal por haber montado semejante escena. Se preparó para lo peor cuando formuló la pregunta, pero la anciana abrió mucho los ojos, sorprendida. No, ¿por qué iba a estarlo? Porque Miyo había crecido con su familia, insistiendo constantemente en que su sola presencia era insoportable. Si lloraba, la reprendían por poner una cara fea, por ser una vergüenza. Al final, las lágrimas que derramaba en respuesta solo le salían por la noche, mientras dormía. Cada mañana, no traía más que disgustos a Kiyoka. Quizá no debería esperar a que la rechazara y huir ya para evitarle más situaciones desagradables. Señorita, llorar no tiene nada de malo, le dijo Yurie con dulzura. ¿Es mejor que reprimir tus emociones en serio? Sí. Así que cuando tengas ganas de llorar, deja que las lágrimas fluyan. ¿No es algo que pueda enfadar al joven amo? ¿Podría ser cierto? Si Yurie lo decía, debía serlo, pero eso planteaba un dilema a Miyo. No podía cambiar fácilmente su comportamiento, y si se permitía creer en la bondad de la gente, sería mucho más difícil que la enviaran lejos. Y aunque había temido demasiado a su padre como para sacar el tema cuando le habló de la oferta de matrimonio, Kiyoka la rechazaría sin duda en cuanto descubriera que carecía del don, incluida la visión espiritual. Tenía que ser realista. Su nueva vida aquí era solo temporal, así que tenía que estar en guardia contra cualquier calor que pudiera descongelar su corazón helado. Volveré a la cocina. No dudes en preguntar si necesitas algo más o prepararás el almuerzo. ¿Puedo ayudar? No, por favor, no te preocupes. Te llamaré cuando la comida esté lista. Yurie no quiso oír objeciones y dejó a Miyo cosiendo. Pero mis necesidades pueden esperar. Se estaba convirtiendo en una mera sanguijuela que no podía aportar nada por sí misma. Abatida como estaba, no podía desperdiciar el precioso tiempo libre que le había dado Yurie. Extendió el kimono roto y enhebró una aguja. Concentrada en su labor, no se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada del todo y de que alguien la estaba observando. Era la tarde de su 10º día en casa de Kiyoka. ¿Cómo has pasado el día? No me imagino que las tareas domésticas te ocupen todo el tiempo. De repente le preguntó Kiyoka durante la cena. Miyo por fin se había acostumbrado al hogar. Aunque Kiyoka y ella no hablaban mucho, ya no le inquietaba compartir las comidas con él 2 veces al día. Podía parecer insignificante, pero comer con un hombre de tan alto estatus requería un gran valor por parte de Miyo. Era un obstáculo considerable que debía superar. Cuando él estaba fuera durante el día, ella pasaba el tiempo tranquilamente. La casa era pequeña, así que terminaba la limpieza y la colada antes del mediodía como muy tarde. Los vendedores de comida que pasaban por la casa aliviaban la necesidad de hacer la compra, así que tenía las tardes libres. Yurie se marchó a casa a primera hora de la tarde, dejando a Miyo sola. Yo leo revistas que Yurie me prestó, no era toda la verdad. También dedicaba tiempo a la costura, pero no quería que él le preguntara.
Si le hubiera dicho que reparaba sus viejos kimonos, él habría pensado que le estaba presionando para que le comprara ropa nueva. Para Miyo era importante que Kiyoka y Yurie no pensaran mal de ella. Aunque no quería mentirles, hacía lo que podía para ocultar la verdad sobre su familia y su vida antes de llegar a esta casa. Ese era su conflicto interior. ¿Qué le pareció a Kiyoka su mirada abatida? Se limitó a asentir con un de acuerdo antes de quedarse callado hasta que llegó casi la hora de recoger las bandejas. Pensaba ir a algún sitio en mi día libre, ya veo. Miyo no sabía por qué le decía eso, pero demostró educadamente que estaba prestando atención. No has salido de casa desde que llegaste, eso es verdad. ¿Te gustaría salir a la ciudad? ¿Qué? No se esperaba esa pregunta y no sabía qué responder. Su familia se había negado a enviarla a un colegio, así que apenas había salido de la mansión después de terminar la escuela primaria. Aunque, al principio había echado de menos el bullicio de la ciudad y la libertad de salir, ahora no sabría qué hacer allí, sin dinero para gastar. Por triste que fuera, se había dado cuenta de que había superado su entusiasmo por la ciudad durante el viaje desde la finca de su familia hasta la casa de Kiyoka. No puedo. ¿Por qué no? No tengo ningún recado en la ciudad, y no podría molestarte para que me llevaras contigo. Kiyoka suspiró. No sería ninguna molestia, y no necesitas una razón para salir. Me gustaría que me hicieras compañía. ¿No estorbaré? En absoluto. Puedes vestirte con el kimono que llevabas el día que llegaste. ¿Tienes alguna otra preocupación? Ahora no se le ocurría ninguna razón para rechazarle. No. Bueno, en ese caso está decidido. Gracias por la comida. Se levantó, con un rostro inexpresivo o tal vez un poco tensa, y llevó su bandeja a la cocina. Probablemente lo molesté de nuevo. Él había sido lo bastante generoso como para invitarla a salir con él, pero ella había ido y había hecho que la conversación fuera incómoda. Miyo agachó la cabeza. Por mucho que se odiara a sí misma por ser tan inarticulada, no recordaba cómo mantener una conversación normal. De pequeña era perfectamente capaz de hacerlo. Bueno, parece que saldremos juntos. Miyo tendría que empezar a preparar la salida para asegurarse de no avergonzarle ni incomodarle. Terminó de cenar con una mezcla de ansiedad, preocupación y expectación. Miyo contemplaba un cerezo. Era un cálido día de primavera y el único cerezo del patio interior de la mansión Saimori estaba resplandeciente de flores rosa pálido. Era otro sueño, pero no una de las pesadillas que la atormentaban noche tras noche. Se daba cuenta porque ese árbol había sido talado hacía mucho tiempo. Fue plantado cuando su madre, Sumi Usuba, se había casado con Shinichi Saimori, y se marchitó un año después de su muerte. Sin embargo, como esta escena era de los días en que la familia de Miyo aún la trataba con normalidad, este sueño no era malo. Pero esta vez había otra diferencia respecto a sus visiones habituales. En sus pesadillas, revivía sus propios recuerdos, pero no recordaba haber visto este cerezo en flor. Había muerto cuando ella tenía 3 o 4 años, eso era evidente. En su sueño, estaba mirando distraídamente el árbol cuando, de repente, se dio cuenta de que había alguien junto a él. Inmediatamente supo de quién se trataba. Madre. Tenía un precioso cabello negro, largo y brillante, y vestía un kimono rosa pálido. A Miyo le habían dicho que era el favorito de su madre, y había atesorado este recuerdo suyo hasta que su madrastra se lo arrebató. Sumi parecía increíblemente delicada, como si fuera a desvanecerse en cualquier momento. Su kimono combinaba también con el color de los cerezos en flor, que parecía un espíritu de los cerezos. Miyo solo tenía vagos e indistintos recuerdos de su madre, pero estaba segura de que era ella. La mujer que tenía delante tenía casi la misma edad que Miyo, así que le resultaba extraño llamarla madre. Los labios bien formados de Sumi se movieron. Miraba a Miyo, intentando decirle algo, pero Miyo estaba demasiado lejos para oír sus palabras. ¿Qué? Por más que lo intentaba, no se acercaba a su madre, así que seguía sin poder oírla. Madre. ¿Qué intentas decirme? Sumi parecía estar repitiendo algo con urgencia, pero nada de ello llegó a oídos de Miyo. Al momento siguiente, una repentina ráfaga de viento lanzó al aire una ráfaga de pétalos de cerezo en flor, haciendo que Miyo cerrara los ojos mientras su cabello se agitaba contra su cara. No, Shinichi, por favor espera. El grito desesperado que recordaba vagamente debía de pertenecer a su madre. No podía explicarlo. Sin embargo, se dio cuenta de que esa escena había ocurrido en el pasado. Te equivocas con ella. ¿En qué me equivoco, Sumi? Esta vez, fue la voz de su padre la que oyó. Miyo es ella es. Ella no tiene el don. Eso es un hecho. Su padre gritaba resentido porque Miyo nunca había demostrado la capacidad de sentir a los grotescos, ni siquiera una vez.
Miyo sabía de oídas que los niños con vista espiritual percibían criaturas sobrenaturales ya en la infancia. Al principio, solo las veían de vez en cuando. A veces, no veían nada en absoluto. A los 5 años, su vista espiritual se desarrollaba por completo, lo que les permitía detectar grotescos. Fue entonces cuando sus habilidades fueron finalmente reconocidas. Sin embargo, a veces la incipiente conciencia de lo sobrenatural de un bebé se apagaba y nunca desarrollaba la visión espiritual. Esto puede suceder, ya que los niños pequeños son naturalmente más sensibles a lo sobrenatural. Por lo tanto, si eran completamente ciegos a los grotescos cuando eran muy pequeños, era una fuerte señal de que no poseían el don. Las pocas excepciones a esta regla eran extremadamente raras. La mayoría de los padres perdían la esperanza en ese momento y asumían que su hijo simplemente no tenía habilidades especiales. Si lo que Miyo estaba viendo en ese sueño había ocurrido de verdad, eso significaba que su padre le había dado la espalda por primera vez mientras su madre aún vivía. Por favor, no rechaces a tu hija. Si hubiera nacido en una familia de plebeyos, sería querida. Pero para la casa Saimori, no es más que una desgracia, dijo su padre con frialdad. A Miyo le habían contado la bondad de su padre con ella cuando era pequeña, pero ahora comprendía que no había sido por amor. Su ternura se debía simplemente a que ella había sido un bebé. Naturalmente, había sentido un amargo abatimiento cuando el hijo de la mujer con la que se había visto obligado a casarse a pesar de su amor por otra no había cumplido la expectativa familiar de heredar el don. Oyó a su padre alejarse. Su madre, a la que presumiblemente había dejado atrás, hablaba en voz baja y temblorosa. Lo siento, Miyo. Perdóname por ser una madre tan buena para nada. Miyo quería disculparse con ella. Después de todo, era culpa suya, por no tener talento, por no traer más que miseria. Pero no te preocupes, mi dulce niña. Dentro de unos años, La voz en su cabeza se cortó de repente. En su sueño, Miyo abrió los ojos. El cerezo seguía allí como antes, pero su madre no aparecía por ninguna parte. ¿Qué pasaría dentro de unos años? ¿Qué intentaba decirle su madre? ¿Seguía esperando que Miyo desarrollara la visión espiritual más adelante? Miyo abandonó el exquisito mundo de los sueños con preguntas que no podía responder. La puerta corredera abierta dejaba entrar la brillante luz de la mañana y una agradable brisa. Miyo se sentó frente al espejo y se peinó con más cuidado del habitual. Tal vez no tuviera mucho sentido, dado que al peine barato le faltaban ya unos cuantos dientes, pero esperaba que dedicarle más tiempo le diera mejores resultados. Después de pasarse el peine el doble de tiempo de lo que solía hacerlo, se dio cuenta de que su cabello había adquirido un brillo resplandeciente. Mamá era tan bella en su sueño, había tenido un cabello precioso, liso y brillante. Me pregunto si mi cabello también podría tener ese aspecto si lo cuidara mejor. Examinó un mechón que tenía entre los dedos y suspiró. No parecía probable. Tenía el cabello estropeado y el llamativo kimono con el que había llegado no le sentaba bien. Cuanto más se miraba en el espejo, más desanimada se sentía por salir con Kiyoka. Señorita Miyo, ¿puedo entrar? Sí, pasa. Yuri entró en la habitación, extrañamente alegre. Vaya, qué bella estás. Eres demasiado amable. ¿Te gustaría maquillarte un poco? Miyo se quedó helada. ¿Maquillaje? Kiyoka probablemente esperaría que se lo pusiera, claro, pero ella no tenía. Yo, no soy muy buena en eso, entonces con gusto te ayudaré con eso, pero yo no tengo maquillaje. Miyo lanzó una mirada nerviosa a Yurie, pero vio que la sonrisa de la anciana no había hecho más que aumentar. No te preocupes. Mira, te he traído un kit de maquillaje. Fue entonces cuando Miyo se dio cuenta de que Yurie sostenía lo que parecía una caja de tocador. Se habrá dado cuenta de que no tengo muchas cosas propias. En una casa de campo con pocos ocupantes, no se podía ocultar nada durante mucho tiempo. Pensar que Kiyoka también podría saberlo la avergonzó tanto que quiso desaparecer. Podría mirar hacia aquí. Mientras Miyo se perdía en sus ansiosas cavilaciones, Yurie preparaba con energía los distintos artículos de maquillaje. Primero, empolvó ligeramente la cara de Miyo, luego le perfiló las cejas y, por último, eligió un sutil tono de pintalabios rojo. Ya está, listo. Justo cuando dijo eso, oyeron otra voz detrás de la puerta. Me gustaría irme pronto. Ese sí, ya voy. Yurie, muchas gracias, ha sido un placer. Espero que disfrute de su excursión. Miyo salió corriendo de su habitación sin comprobar su maquillaje en el espejo. Kiyoka la esperaba en el pasillo, vestido con un kimono azul marino y un abrigo aori sin teñir por encima. Lo siento mucho, quiero decir, gracias por esperarme, acabo de llegar. Siento haberte metido prisa. ¿Nos vamos? Sí.
Era la primera vez que salía con Kiyoka. Se armó de valor y le siguió. ¿A dónde iremos hoy? Ya estaba en el vehículo con él, en dirección a la ciudad, cuando se dio cuenta de que no le había dicho a dónde quería llevarla. Ah, es verdad, olvidé decírtelo. Primero, tenemos que pasar por mi lugar de trabajo. Perdón. Su lugar de trabajo. ¿La estaba llevando al cuartel general del ejército imperial? Nunca lo había visto, pero por lo que sabía de él, era una enorme base con todo tipo de instalaciones militares, imponente y fuertemente custodiada. Como no se había preparado mentalmente para la visita, sus manos empezaron a temblar de ansiedad. No me mires así. No vamos a la base militar, sonrió irónicamente. Aunque estaba concentrado en la carretera, había percibido su terror. ¿Pero no es ahí donde trabajas? No todo el personal militar trabaja en la base principal. Está un poco lejos, pero hay muchas estaciones más pequeñas por toda la ciudad. La unidad especial antigrotescos es bastante diferente de las demás fuerzas armadas en muchos aspectos, así que tenemos nuestra estación en la ciudad, no en la base. Es un lugar pequeño, no tienes por qué estar tan tensa. Incluso mi y yo, con su falta de educación formal, había oído hablar de la unidad especial antigrotescos y sabía que era una fuerza compuesta por oficiales con visión espiritual u otros poderes sobrenaturales. Esas personas eran difíciles de encontrar y, en consecuencia, la unidad era bastante pequeña. Su puesto tampoco sería abrumador. Dejó escapar un suspiro de alivio. Además, solo vamos allí para que pueda aparcar el vehículo. No nos quedaremos, así que probablemente no te cruces con ninguno de mis subordinados. Ya veo. Los automóviles eran de reciente introducción en el país. Aunque podían recorrer largas distancias en poco tiempo, su inconveniente era la falta de aparcamientos. No se podía aparcar en cualquier sitio de la capital. Miyo y Kiyoka charlaron hasta que su primera parada estuvo a la vista. El guardia de la entrada les dejó pasar sin hacer preguntas cuando Kiyoka asomó la cabeza por la ventanilla. Como comandante, no tenía que mostrar ninguna prueba de identificación. Parece una escuela. El edificio que servía de cuartel general de la Unidad Especial Antigrotescos tenía influencia arquitectónica occidental. Tanto su tamaño como su forma recordaban a la escuela primaria a la que Miyo había asistido, y se integraban muy bien en el paisaje urbano de la capital. Los campos de entrenamiento también le recordaban a Miyo a su escuela, salvo que eran soldados uniformados en lugar de niños los que hacían ejercicio al aire libre. Muy bien, vamos. Después de que Kiyoka aparcara el vehículo en el recinto, él y Miyo comenzaron a dirigirse hacia la puerta principal. ¿Ese es el comandante? Se oyó una voz detrás de ellos. Kiyoka no se alegró demasiado de ver al joven oficial. Godou. Creía que hoy no estabas de servicio. En efecto, no lo estoy. Solo vine a aparcar mi coche, eso lo explica. Godou daba la impresión de ser despreocupado y tal vez incluso un poco superficial. Al relajar los hombros, una sonrisa iluminó sus suaves facciones. Entonces miró a Miyo, que se sobresaltó y retrocedió medio paso. ¿Y quién es esa? ¿Quién eres tú? Ella está conmigo. Eso es todo lo que necesitas saber. Kiyoka lo cortó sin contemplaciones, pero Godou debía de estar acostumbrado, porque se limitó a encogerse de hombros, imperturbable. Bien, lo dejaré. No olvide venir a trabajar mañana, comandante, como si yo fuera a hacer eso. Deberías volver a tu puesto, Godou. Estoy seguro de que tienes algo mejor que hacer. Lo haré. Le dejo, señor. Hasta luego. Miyo no estaba segura de cuál era la etiqueta adecuada, pero le hizo un pequeño gesto con la cabeza mientras se marchaba. Ese era mi ayudante, Godou. Lo creas o no, es un hábil usuario de Don. Oh, no es que le guste demasiado el trabajo, añadió Kiyoka con rostro severo, claramente molesto por la actitud frívola de su subordinado. No se encontraron con nadie más de camino a la puerta. El vehículo los había protegido del bullicio de la ciudad, que ahora los envolvía una vez en la calle. Allí, una mezcla chocante de estética japonesa y occidental competía ferozmente por el espacio. Bajo los altos y modernos edificios, las bulliciosas calles se llenaban de gente. Para su propia sorpresa, Miyo se sintió entusiasmada por este ambiente único que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Hay algún sitio al que te gustaría ir? ¿Eh? No se le había pasado por la cabeza que pudiera elegir, así que se quedó en blanco. ¿Alguna tienda que te gustaría visitar? No realmente. Estoy bien. Supuso que solo le haría compañía. Además, llevaba tanto tiempo sin permitirse el lujo de desear nada que no se le ocurría nada por capricho. La expresión de Kiyoka se suavizó ante la reacción de sorpresa de ella, antes de soltar una risita. La belleza sobrenatural de su sonrisa la cautivó al instante.
En ese caso, ¿me acompañarás a hacer mis recados? Sí, con mucho gusto. Era el final de la primavera, con el verano a la vuelta de la esquina. El tiempo, soleado pero suave, era ideal para pasear. Hacía tanto tiempo que a Milló no le parecía que todo estuviera tan fresco que lo asimilaba todo con los ojos bien abiertos. La gente con sus coloridos atuendos, los tranvías que pasaban a su lado, las tiendas especializadas y los edificios de aspecto curioso. Kiyoka no dejaba de mirarla por encima del hombro, aparentemente de buen humor. ¿Estás disfrutando de la ciudad? ¿Eh? Oh, lo siento mucho. Se sintió consternada cuando él le hizo notar que las vistas la hipnotizaban abiertamente. Era él a quien debería haber prestado atención. Parezco una pueblerina en una ciudad, qué vergüenza. No puedo mirarlo a los ojos, llevaba toda la vida viviendo en esta ciudad y, sin embargo, se comportaba como si acabara de llegar. Su comportamiento debía avergonzarle. No hace falta. Disfruta de las vistas como quieras. No voy a regañarte por eso, ni lo hará nadie, pero ¿cómo podía decirlo en serio? Paseando con una mujer como ella, probablemente le miraban con incredulidad y burla. Cuando ella bajó la cabeza dudando de sí misma, sintió la gran mano de él sobre su cabeza. No te preocupes por mí. Después de todo, fui yo quien te invitó, ¿verdad? Sí. Su tacto, su expresión y su tono eran muy suaves, pero de algún modo también transmitían una autoridad absoluta. Milló asintió. Asegúrate de no quedarte atrás y perderte, advirtió Kiyoka. Tendré cuidado. Bien. Se dio cuenta de que caminaba muy despacio y que había ajustado el paso por ella. Poco acostumbrada a tanta amabilidad, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué la gente le llamaba despiadado y cruel? Era tan bondadoso. Si tan solo ella fuera un buen partido para él, entonces querría quedarse con él para siempre. Pero, por supuesto, ella no valía nada. Un sentimiento de odio hacia sí misma empezó a invadir su corazón. Y aquí estamos. Se habían detenido en una gran tienda de kimonos. A juzgar por el estilo de su letrero y la fachada, tenía una larga historia y vendía ropa de lujo. Entraron. El local estaba revestido con suelo de tatami. Impresionantes kimonos de manga larga se exhibían en percheros, mientras que en las estanterías había fardos de tela de colores vivos, quizá para el verano. Era la primera vez que Milló se ponía en manos de un vendedor de kimonos, y se quedó boquiabierta. Es tan grande. Tsuzuma ha sido la tienda de kimonos de mi familia durante generaciones. He oído que incluso hacen kimonos para el emperador, es increíble, murmuró ingenuamente, abrumada. De repente, se sintió cohibida por lo que llevaba puesto, lo que la hizo sentirse aún más incómoda. Aunque no iba vestida especialmente mal, aquí, en esta tienda de clase alta, sobresalía como un pulgar dolorido. Lo más evidente era el color de su kimono, que desentonaba con su estampado. Probablemente, su padre lo había elegido al azar. Aunque no era un trapo barato, tampoco era lo que se dice un kimono de calidad. Bienvenido, señor Kudou. Como siempre, es un placer. Una elegante mujer mayor, supuestamente la dueña de la tienda, saludó a Kiyoka con una cortés reverencia. A pesar de su aire modesto, era innegablemente elegante y vibrante al mismo tiempo. Señor, espero que no le importe que vaya al grano. He seleccionado algunos artículos para su consideración basándome en lo que usted solicitó. Por favor, venga por aquí. Muy bien. Así que estaba comprando un kimono nuevo. No estaba segura de si debía seguirle, así que se quedó quieta. Una dependiente se dio cuenta y se acercó sonriendo. Señorita, por favor, permítame mostrarle el lugar. Gracias, echaré un vistazo rápido mientras le espero, señor. Kudou, dijo Milló débilmente. Tómate tu tiempo. Si algo te llama la atención, dímelo y lo compraremos antes de irnos, respondió Kiyoka antes de desaparecer por la parte trasera de la tienda. Nunca podría ser tan presuntuosa. Todo lo que había en la tienda le parecía terriblemente caro, y no podía imaginarse presionando a Kiyoka para que le regalara algo así. Más concretamente, no se atrevería a pedirle ningún regalo, fuera cual fuera su precio. Consciente de que este no era su sitio, suspiró, pero permitió que la dependiente le enseñara la tienda para pasar el rato. En la sala de estilo japonés de la parte trasera de la tienda, Kiyoka estaba frente a Keiko, la propietaria de Tsuzuma. Entre ellas había preciosos kimonos femeninos de manga larga que cubrían cada centímetro de espacio disponible. TGG. Veo que ha llegado el momento de que compre un kimono de dama, señor Kudou. Kiyoka conocía a Keiko desde niño. Siempre que necesitaba un kimono nuevo, se lo hacía a medida en su tienda.
se había convertido en una especie de conocida suya y había llegado a saber muchas cosas sobre él, entre ellas no solo que era un soltero testarudo, sino también que en realidad ni siquiera había tenido una amante. No le des demasiada importancia. Por favor, no hay necesidad de ser tan tímido. Me alegro mucho de que por fin hayas traído a una dama a mi tienda. Era cierto que nunca antes había comprado un kimono para una mujer, pero se había visto obligado a hacerlo por Miyo después de que Yuri le informara de sus hallazgos. El otro día Miyo estaba remendando sus viejos kimonos cuando Yuri le había traído a Miyo el costurero. No esperaba que la chica necesitara coser sus viejos kimonos rotos. Aunque había intentado convencerla de que no hacía falta remendarlos, tras darse cuenta de la vergüenza que Miyo sentía por el estado de su vestuario, le había permitido seguir adelante. El atuendo de Miyo también había desconcertado a Kiyoka. Los kimonos que llevaba a diario eran tan viejos que cualquiera diría que era la hija de un campesino pobre. Se diferenciaban por el color o el estampado, pero todos estaban igual de desgastados, y a él le daba pena verla vestida así. Al final, decidió llevarla a la tienda de kimonos, a pesar de que nunca le había apetecido comprar regalos a sus anteriores candidatas a matrimonio cuando le habían insistido. Pero eso no significaba que Miyo fuera especial para él, por supuesto. ¿Tienes algo que creas que le iría bien? Keiko se rió bruscamente al ver que intentaba cambiar de tema. Creo que sí. Colores delicados como este, o estos de aquí, la complementarían bastante bien. Kiyoka asintió, de acuerdo con la recomendación de Keiko. Los colores sutiles también encajaban con la estación. El azul cielo, el verde primaveral o quizá el morado claro también estarían bien. Incluso con su honesto consejo, a Kiyoka le costó decidirse hasta que, por casualidad, echó un vistazo a un kimono que Keiko aún no le había señalado. ¿Qué te parece ese? Preguntó. También es una muy buena elección, pero me temo que para cuando pudiéramos tenerlo listo para su dama, el color estaría fuera de temporada. Era un kimono de manga larga de un llamativo rosa pálido. Pero, de algún modo, los delicados colores también tenían una vibración llamativa. ¿Le quedaría bien a Miyo? Intentó imaginársela con él puesto pero rápidamente desterró la imagen de su mente, avergonzado. ¿Qué demonios estoy haciendo? Esto no tenía ningún significado especial. Ninguno en absoluto. Miyo se habría disgustado si hubiera sabido que la imaginaba así en su mente. Qué vergüenza dejar que sus pensamientos vagaran en esa dirección. Un hombre de su edad debería tener mejor autocontrol. Me gustaría que le hicieras este a medida o, ¿te has decidido por este? Le entregó a Keiko el kimono rosa pálido. Sí. Aunque no puedas terminarlo para cuando acabe la primavera, podrá volver a ponérselo el año que viene. ¿Podrías hacerle también algunos kimonos con estas telas? El precio no importa, por supuesto, señor. Kiyoka eligió varios colores diferentes entre las telas que Keiko le recomendó. También necesitará fajas y otros accesorios en patrones a juego. ¿Puedo dejarte eso a ti? Absolutamente. Ah, y por cierto, Keiko dio una palmada y sujetó una caja del tamaño de la palma de la mano que había dejado a un lado. ¿Quiere llevarse esto hoy, señor? Levantó la tapa para comprobar el contenido. Kiyoka asintió al ver que el contenido era exactamente lo que había pedido. Sí, gracias. Por favor, añade esto a los kimonos. Cancelaré el total. Muy bien. Una cosa más, señor Kudou, ¿qué pasa? Guardó cuidadosamente la caja dentro de su kimono antes de volver a mirar a Keiko. Ella abrió mucho los ojos y le dirigió una mirada intensa. Debes sujetar a esa chica. ¿Perdón? Ella es lo que se llama un diamante en bruto. Su cabello, su piel, su cara y todos sus rasgos tienen el potencial de brillar con un poco de pulido. Con un poco más de cuidado y atención, puede convertirse en una belleza a la altura de tu atractivo aspecto. Keiko tenía buen ojo para esas cosas. Su trabajo consistía en embellecer a la gente y hacer que parecieran hermosas vistiéndolas con ropa bonita. No es que Kiyoka no se hubiera dado cuenta de la belleza de Miyo. Tus compras de hoy son solo el principio. No escatimes a la chica tu amor y recursos financieros, y pronto sí. Te deleitarás con el placer que solo puede proporcionar vestir a una chica hermosa. Ella también parecía creerlo sinceramente. Por Dios, Keiko, creía haber dejado claro que no estoy enamorado de la chica. Suspiró mirando a la dueña de la tienda, que tenía más o menos la misma edad que su madre y estaba tan emocionada que sus ojos brillaban como los de una niña feliz. Sin embargo, extrañamente, una parte de él quería hacer exactamente lo que Keiko había insistido. Gracias. Eso es todo por hoy. Prefirió no darle demasiadas vueltas. Cuando regresó al piso de la tienda donde esperaba Miyo, la encontró ensimismada con algo.
Siguió su mirada hasta un kimono rosa pálido de manga larga, bastante parecido al que acababa de elegir para ella. Esa mirada en su cara. Había anhelo y tristeza en ella, como si el kimono fuera algo que deseaba mucho pero que sabía que no podía tener. Madre. Ella susurró tan bajo que él apenas lo captó, sin darse cuenta de que había vuelto y estaba justo detrás de ella. Confundido, esperó un poco antes de hablarle. ¿Te gusta este kimono? Oh. No pensaba pedirlo, nada de eso. Es que es muy parecido a uno que guardaba como recuerdo de mi madre, ya no lo tengo. Me hizo echarla de menos, ya veo. Se preguntó qué habría sido de aquel kimono heredado, pero, sobre todo, se sintió aliviado de que ella no dijera que no le gustaba cómo le quedaba. ¿Has visto algo más que te guste? No, nada que realmente necesite. En lugar de pedir algo, ocultaba humildemente sus necesidades y deseos. Aquel día no le había contado el propósito de su viaje de compras porque había supuesto que su acto de generosidad la mortificaría, y su reacción ahora le convencía de que había acertado. En ese caso, ¿nos vamos? Sí. Por favor, vengan otra vez. Keiko y el personal de la tienda los despidieron con una cortés reverencia. ¿Te gusta? Ese sí. Es deliciosamente dulce. Después de la tienda de kimonos, pararon en una cafetería japonesa a tomar un tentempié. Kiyoka le dijo a Miyo que pidiera lo que quisiera, costara lo que costara, pero ella no se decidía por nada. Al final, tuvo que renunciar a sus reservas, incapaz de soportar la intensa mirada de Kiyoka, y se decidió por la económica sugerencia del personal. Anmitsu, gelatina de agar con pasta dulce de judías rojas y fruta. Por desgracia, estaba tan ansiosa por compartir la mesa con Kiyoka, sentada más cerca de él que en su casa, y por las miradas curiosas que le dirigían los demás clientes, que apenas pudo saborear su postre. Todo el mundo nos mira. También había sido así en la calle. Kiyoka llamaba naturalmente la atención de la gente sin hacer nada fuera de lo normal. No es que fuera una sorpresa. Era un joven sorprendentemente bello, con un cabello tan fenomenalmente despampanante que muchas mujeres lo envidiarían. Sus movimientos eran gráciles, hechizantes. Incluso desde lejos, su encantadora presencia hacía girar cabezas. Por eso atraían constantemente las miradas, por no hablar de las miradas celosas que Miyo soportaba de otras chicas. Debían de preguntarse por qué aquel hombre tan guapo estaba con una chica tan sencilla. Era algo sacado directamente de una historia de amor, como la que Miyo había leído recientemente en una de las revistas que le había prestado Yurie. Sin embargo, los celos de las espectadoras eran infundados, así que Miyo sintió un impulso de explicarse y disculparse ante las demás mujeres. Hoy solo le hago compañía, juro que no soy su novia. Pronto se librará de mí y entonces podrás probar suerte. Estos pensamientos se agolpaban en su cabeza hasta que la expresión de buen humor de Kiyoka hizo que se desvanecieran. Resultaba extraño verlo tan animado, ya que la mayor parte del tiempo parecía sin emociones o algo enfadado. Esta salida le ponía los nervios de punta. No parece que lo estés disfrutando, no, yo. La pasta de judías rojas, las albóndigas de harina de arroz y la gelatina de agar eran manjares raros para ella. Definitivamente estaban deliciosos. Estoy segura de que son deliciosos, realmente nunca sonríes. Su comentario la sorprendió. Hasta entonces no se había dado cuenta de que debía de ser muy desagradable para él estar sentado con alguien que no sonreía en absoluto ni se animaba en agradecimiento por el postre con el que la estaba obsequiando. Lo siento mucho. Oh, no te lo estaba reprochando. Es solo que nunca te he visto sonreír y tengo curiosidad por ver cómo es. ¿Por qué iba a importarle? Inconscientemente inclinó la cabeza hacia un lado. Es usted un hombre extraño, señor Kudou. Oh, lo siento mucho. Eso fue irrespetuoso. No debería haber dicho eso. Por favor, perdóname. No podía creer que se le hubiera escapado algo tan grosero de la boca. Esta pequeña excursión, llena de vistas emocionantes, le había hecho olvidar su lugar por un momento, así que había dicho lo que pensaba sin pensar. Kaya nunca habría cometido semejante faux-pas. Aunque siempre era mala con mí y yo, era lo bastante lista como para evitar decir algo que pudiera ofender a una persona importante. Miyo sintió una mezcla de culpa y decepción consigo misma. No estoy molesto. No necesitas retroceder así, pero lo que dije fue, tal y como van las cosas, pronto estaremos casados. Deberíamos poder decir lo que pensamos de nosotros. Prefiero la honestidad a las disculpas. Miyo volvió a quedarse helada. Pronto nos casaremos. Él no debía saber de su falta de habilidades sobrenaturales y de educación, de su incapacidad para ser su esposa.
Aunque sus carencias aún no se hubieran puesto de manifiesto, tarde o temprano las descubriría, ya que la invitaría a mezclarse con la élite social como su esposa. Dejó suavemente la cuchara. Este día había estado lleno de maravillosos regalos de Kiyoka. La había llevado a tomar una taza de té, le había comprado un postre y le había enseñado la ciudad. Y aunque contaba sus bendiciones, si realmente se preocupaba por él, debería haberle dicho ahora que el matrimonio sería imposible, que ella no era digna. Y sin embargo un deseo había empezado a arraigar en su corazón. Un anhelo de vivir con él un poco más y apoyarle en todo lo que pudiera. Por eso no le dijo nada, a pesar de la inutilidad de su deseo egoísta. Saber que él quería escuchar sus pensamientos en lugar de sus disculpas la hizo muy feliz. Aceptaré cualquier castigo que quieras imponerme, así que, no quería que terminara todavía. Lo entiendo. Me aseguraré de ser abierta contigo bien. Cuando Miyo lo conoció, no se habría imaginado que un día su suave sonrisa le oprimiría así el pecho. Quería un poco más de esa felicidad y juró que le contaría la verdad sobre sí misma. Kiyoka no le había preguntado por qué su expresión se había nublado de repente. No se lo había preguntado porque estaba seguro de que no tardaría en entenderla. Fingió no haber notado el cambio en ella mientras pagaba el té y los postres, y salieron del café. Después pasearon un poco más, se detuvieron en una librería y fueron a un parque donde las azaleas estaban en plena floración. Miyo reaccionaba a todo con asombro, lo que la hacía fascinante. De hecho, Kiyoka estaba disfrutando de su compañía mucho más de lo que esperaba. Incluso se planteó acostumbrarse a pasar así sus días libres. Cuando regresaron al vehículo después de cenar en un popular restaurante de estilo occidental, el sol se estaba poniendo. Muchas gracias por lo de hoy, señor Kudou, le dijo Miyo cuando volvieron. Volvía a estar tensa. Creyó que aquel día habían roto un poco el hielo, pero parecía que Miyo no iba a renunciar a su actitud humilde hacia él a corto plazo. Gracias a ti también, y disculpa por hacerte seguirme en mis recados. ¿Te divertiste? Sí, mucho. Me alegra oír eso. Tendremos que volver a hacerlo, eso sería encantador. Kiyoka pensó en la cajita que había escondido en su kimono, preguntándose si era el momento adecuado para dársela. No, puede esperar. Prefería no dársela en ese preciso momento, o ella podría sentir que la estaba presionando. Podía esperar hasta más tarde. Lo dejaría delante de su habitación mientras ella se bañaba. Aunque parecía reacia a aceptar regalos, no podía ignorar algo dejado junto a su puerta. Tras depositar el regalo, esperó su reacción en el salón, tomando un té. La oyó salir del baño y dirigirse a su habitación. Poco después, ella salió en su busca. Señor Kudou, ¿qué es esto? Iba vestida con un yukata y tenía las mejillas ligeramente sonrojadas, no sabía si por la emoción o simplemente por haberse dado un baño caliente. Es tuyo. Tómalo. ¿Fuiste tú quien me lo dejó? Miyo quitó la tapa y echó un vistazo vacilante al interior de la caja. Contenía un peine hecho de madera de boj y exquisitamente decorado con flores talladas. Sin duda era un artículo caro, pero no se podía negar que un peine de calidad marcaba la diferencia con el cabello. ¿Había tenido que comprarlo para mí y yo, por razones prácticas? Claro. Esa es una buena pregunta. Había un pequeño problema con el regalo. Ofrecer un peine a una dama solía considerarse una proposición de matrimonio. Tal vez no fuera la mejor elección como primer regalo. Por eso no pudo dárselo abiertamente, por miedo a que ella malinterpretara sus intenciones. No podría aceptar un regalo tan caro, no te preocupes. Pero, solo tómalo. Es de usted, ¿no es así? Señor Kudou. No le des demasiadas vueltas. Haz lo que quieras con ello, no había necesidad de tantas preguntas, pensó. Kiyoka miró furtivamente a Miyo, y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Bueno, si insiste, lo aceptaré. Muchas gracias, señor Kudou. Una sonrisa delicada y tímida adornó sus labios. Era como un capullo que empieza a abrirse, como un paisaje helado que se descongela en primavera, puro y hermoso. Lo atesoraré. Por favor, hazlo. Le temblaban los labios y la voz. ¿Qué era ese extraño sentimiento? ¿Era asombro? ¿Emoción? ¿Delicia? ¿O todo eso a la vez? Pero había una palabra más sencilla. Amor. Varios días después, Kiyoka estaba encerrado en su despacho de la base de la Unidad Especial Antigrotescos mucho más allá de su horario reglamentario. Estaba examinando un informe que le había entregado un oficial de confianza. Un informe sobre Miyo Saimori. Kiyoka se había puesto en contacto con un informante y le había pedido un informe lo más detallado posible sobre la casa Saimori. La minuciosa investigación había llevado algún tiempo.
Ni los criados actuales ni los anteriores se habían mostrado dispuestos a hablar. Es una historia común, en realidad, murmuró el informante, rascándose la mejilla mientras las comisuras de sus cejas bajaban en expresión de lástima. Tras el fallecimiento de la madre de Miyo, su padre volvió a casarse. Como la hija de la nueva esposa había demostrado tener más talento, Miyo fue dejada de lado y se convirtió en víctima de abusos domésticos. Por desgracia, esas situaciones se daban a menudo, sobre todo en las familias de superdotados, donde nacer con o sin el don definía el estatus de un miembro de la familia. Muchas de esas familias trataban sin escrúpulos a los que no tenían el don, a los que consideraban fracasados. Según el informe, la conducta de la familia Saimori hacia Miyo había sido especialmente cruel. Kiyoka recordó su reacción ante el kimono rosa pálido de la tienda, cuando comentó que se parecía a uno de su madre, que había guardado como recuerdo hasta que lo perdió. ¿Cómo había reaccionado cuando le arrebataron lo único que tenía para recordar a su madre? Su madrastra y su hermanastra habían abusado de ella mientras su padre ponía la otra mejilla, y los criados tampoco le habían tendido una mano. Miyo se había quedado sola. Eso explicaba por qué se ofrecía voluntaria para cocinar, lavar la ropa y limpiar en casa de Kiyoka. Esta hija de la familia Saimori no había sido criada como tal. En cambio, su familia la había considerado una sirvienta de poca categoría a la que podían explotar a su antojo. Ni siquiera le habían dado de comer. Por eso se había convertido en esa mujerzuela sin sonrisa, de aspecto famélico y vestida con ropas viejas y raídas. Su familia le había hecho eso. Kiyoka cerró el puño y arrugó los papeles que sostenía. Estaba enfurecido con la gente que había atormentado a la pobre chica y a la vez lleno de remordimientos por las duras palabras que le había escupido en sus primeros días en su casa. Aunque entonces no sabía que ella era diferente de las mujeres arrogantes a las que estaba acostumbrado, eso no era excusa. Pero ahora lo sé todo. Incluyendo el hecho de que Miyo no tenía el don. Ni siquiera la visión espiritual. Él apostaba a que ella pensaba que sus posibilidades de convertirse en su esposa eran nulas por eso. Era tan reservada con él porque estaba preparada para el rechazo. Sin embargo, a Kiyoka no le importaba si su mujer tenía habilidades sobrenaturales o era de lo más normal. De hecho, no todas las mujeres que había considerado antes eran superdotadas. Algunas eran hijas de comerciantes o políticos acomodados. Su padre, el antiguo jefe de familia, se ocupaba de todas las novias potenciales de Kiyoka, y no tenía ningún interés en encontrarle a su hijo alguien que poseyera el don. En cuanto a Kiyoka, simplemente quería a alguien que quisiera quedarse a su lado. Quería a alguien que disfrutara de verdad viviendo en su cabaña del bosque como su esposa, no que simplemente disfrutara de su estatus o su riqueza. Y Miyo lo haría. No tenía intención de dejarla marchar. Algo más en el informe también le había llamado la atención. El apellido de soltera de la madre de Miyo era Usuba. Las familias con el don, como los Saimori y los Kudou, habían servido durante mucho tiempo como criados del emperador. Sus poderes eran indispensables para combatir a los grotescos, invisibles para la gente corriente. Como sus habilidades especiales también eran muy valiosas en las batallas contra los humanos, siempre habían desempeñado un papel importante en la represión de las revueltas y el mantenimiento de la paz en el imperio. El don adoptaba muchas formas diferentes. Podía ser el poder de la telequinesis, conjurar el fuego, manipular el viento o el agua, teletransportarse, caminar en el aire o ver a través de obstáculos, entre muchos otros. Tampoco era raro que un superdotado tuviera varios poderes. Sin embargo, el don de la familia Usuba pertenecía a una categoría propia, y era mucho más inusual y peligroso en su funcionamiento. Sus poderes les permitían manipular la mente de los demás. Podían alterar recuerdos, invadir sueños, leer pensamientos y esos eran los menos amenazadores de sus talentos. Entre los más aterradores estaban el poder de despojar a una persona de su voluntad y convertirla en una marioneta y la capacidad de llevar a una persona a la locura con ilusiones. Conscientes del peligro que representaba su don, los Usuba se dieron cuenta de que podía incluso suponer una amenaza para la seguridad nacional. Por este motivo, llevaban una vida secreta y tomaban todas las medidas necesarias para no llamar la atención. Vivían de acuerdo con reglas restrictivas exclusivas de su linaje, guardaban los secretos familiares y evitaban los matrimonios mixtos con otras familias de superdotados para que su don quedara confinado a su linaje. En el pasado, los emperadores incluso los asesinaban ocasionalmente antes que arriesgarse a que sus poderes se utilizaran con fines maliciosos. Teniendo en cuenta toda esta historia, resultaba extraño que Sumi Usuba se hubiera casado con la familia Saimori.
Kiyoka tenía un mal presentimiento sobre las circunstancias que habían llevado a la unión. Dejó escapar un suspiro. Casarse con Miyo no lo perjudicaría. Lejos de eso, sería lo mejor para él. Sin embargo, su misterioso linaje lo dejaba perplejo. Incluso con su influencia, Kiyoka había sido incapaz de encontrar la forma de localizar o contactar con los Usuba. Sus informadores no habían encontrado nada. Realmente son escurridizos. Ojeó las páginas del informe, muchas de sus preguntas seguían sin respuesta. Kiyoka había estado tan preocupado que había perdido la noción del tiempo. Solo cuando el sol empezó a ponerse se preparó para irse. Se registró en el turno de noche y salió de la estación. Pensándolo bien, últimamente se iba más temprano que antes. En tiempos pasados, no era raro que pasara la noche en su oficina, y rara vez llegaba a casa cuando el sol aún estaba sobre el horizonte. Todo había cambiado con la llegada de Miyo. Verla en la entrada cuando llegaba a casa le tranquilizaba extrañamente, y le gustaba salir del trabajo a tiempo para cenar con ella. No estoy actuando como yo mismo desde su salida a la ciudad, sus emociones eran cada vez más incontrolables. Preocupado, se preguntaba si la predicción de Keiko en su Tsushima ya se estaba haciendo realidad. Le resultaba demasiado fácil imaginarse a sí mismo mimando a Miyo con regalos, persiguiendo siempre esa cálida sensación en su pecho. Hasta que la conoció, Kiyoka no había tenido muy buenas experiencias con las mujeres. Incluso cuando era solo un niño, muchas chicas lo habían perseguido agresivamente, lo que no había hecho sino desanimarlo aún más. Su madre había sido objeto de su ira durante toda su vida, con su temperamento tempestuoso y su desagradable obsesión por alardear de su riqueza. Cuando era estudiante universitario, Kiyoka había cedido a la presión de sus compañeros y había intentado salir con algunas chicas, solo para acabar detestando aún más la compañía femenina. Al final, se había irritado con las seductoras voces de las criadas de su familia y con el penetrante olor de las copiosas cantidades de polvos faciales que se aplicaban. Al haber madurado desde entonces, ya no le resultaba tan molesta la cortesía superficial, pero seguía prefiriendo no relacionarse con mujeres fuera de las conocidas de toda la vida, como Yurie y Keiko. Aunque había intentado evitar cuidadosamente atraer la atención femenina, eso había resultado casi imposible mientras había estado viviendo en la mansión de su familia. Su familia empleaba a muchas criadas, por lo que no había tenido respiro de sus miradas amorosas. Por eso se trasladó a su pequeña morada en el bosque. Si alguien le hubiera dicho unos años antes que allí conviviría felizmente con una joven, se habría reído de ellos por hacer una sugerencia tan descabellada. Kiyoka sonrió satisfecho ante este pensamiento antes de detenerse de repente en seco, al detectar una presencia amenazadora. Algo me está siguiendo. Percibió innumerables pares de ojos clavados en él. A pesar de la falta de pasos audibles o incluso la respiración, algo estaba definitivamente allí. Fuera lo que fuera, no era humano. ¿Quién es este tonto que intenta espiarme? Un usuario de Don debía de haber enviado a ese extraño ente tras él, pero ¿quién sería tan estúpido como para hacerle esa jugarreta a Kiyoka Kudou? O quizá no era estúpido, sino que confiaba tanto en su poder que no temía la posibilidad de repercusiones. Kiyoka aún no había salido de la base. No había nadie más. Los oficiales que montaban guardia en la puerta no poseían visión espiritual y la base carecía de una barrera protectora, por lo que las entidades no humanas podían colarse fácilmente. Esos defectos de eran totalmente deliberados convertían la base en una trampa en la que los superdotados podían deshacerse de los grotescos fuera de la vista del público. Te tomaste tantas molestias para nada. Moviendo ligeramente las yemas de los dedos, Kiyoka arrastró a la criatura fuera de las sombras. Numerosos trozos de papel del tamaño de la palma de la mano flotaban en el aire con una forma vagamente parecida a la de un pájaro, vagamente humana. Había atado a la criatura con su poder para que quedara congelada en el sitio. Por desgracia, parecía que quien la había despachado solo la había utilizado como ojos. La criatura carecía de la capacidad de hablar, así que Kiyoka no podría saber quién la había enviado. Basta de tonterías. Cuando se apartó de él con indiferencia, estalló en ineludibles llamas azules antes de consumirse en la nada. Kiyoka fue aclamado como el mejor usuario de Don de su generación, debido a su capacidad para activar múltiples poderes a la vez sin ninguna dificultad. Eso apenas valía mi tiempo. No obstante, se preguntó quién estaría detrás y sintió una fugaz sensación de inquietud en el fondo de su mente. Subió a su vehículo y se dirigió a casa.
Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.